Bienvenidos nuevamente a este tutorial en el cual estamos aprendiendo a crear interfaces gráficas de usuario con Python y Qt. Bien, en este capítulo vamos a centrarnos en el diseñador y vamos a ver cómo podríamos ir aplicando estilos CSS a los elementos desde el propio diseñador, y también vamos a ver cómo podríamos utilizar layouts. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo en este caso con un cuadro de diálogo sin botones. Bien, aquí tenemos el cuadro de diálogo y bien, vamos a aplicarle estilos a este cuadro de diálogo. Por ejemplo, un color de fondo. Bien, para ello pues podemos acceder a la propiedad Style Sheet, que lo tenemos aquí en el panel de la derecha, y bueno, vamos a abrir para incluirle código. Bien, desde aquí vamos a ir aplicando los estilos para todos los elementos que compongan el cuadro de diálogo, que vayamos añadiendo al cuadro de diálogo. Bien, en este caso vamos a darle un color de fondo al cuadro de diálogo. Pues lo haríamos de la siguiente forma. Bien, en este caso estoy utilizando el nombre de la clase, que lo podemos ver aquí arriba en el panel a la derecha. El objeto, en verdad, el nombre que tiene es dialog, que también lo podríamos hacer a través de su nombre. Bien, el background color, y bueno, el color de fondo que le vamos a dar a este cuadro de diálogo va a ser, por ejemplo, verde, green. Bien. Bueno, pues ya le hemos aplicado estilos a este cuadro de diálogo. Bueno, yo he dicho, sí, es verdad, está bien. Bien, ahora vamos a agregar, por ejemplo, una serie de campos de texto. Para ello vamos a ir al widget box, que se encuentra aquí en el panel de la izquierda, y vamos a buscar el elemento line edit. Y lo vamos seleccionando y arrastrando al cuadro de diálogo. Bien, aquí tenemos uno. Vamos a agregar, por ejemplo, 3. Ok. Bueno, vamos a aplicarle estilo a todos los line edit que forman parte del cuadro de diálogo. Bien, pues vamos a seleccionar el cuadro de diálogo. Bien. Estamos ahora en las propiedades del cuadro de diálogo, lógicamente. Y bueno, vamos a ir a la propiedad Style Sheet. Y vamos a modificar todos los cuadros de diálogo. Todos los cuadros de diálogo, perdón, todos los line edit. Bien, por ejemplo, color de fondo lo vamos a dejar blanco tal cual. El border se lo vamos a dejar a 0, no vamos a incluir ningún border. Por ejemplo, el tamaño de la fuente, que sea igual, por ejemplo, a 14 píxeles. Bien, en Qt Dialog vamos a incluir un tipo de fuente que afectará a todos los elementos que pertenecen al cuadro de diálogo. Por ejemplo, Font Family, Arial, y como segunda, Verdana. Bien. Ok, como podemos ver, han desaparecido los bordes de los campos de texto. Bien, y podemos ver cómo se ha modificado el tamaño de la fuente y el tipo de fuente. En este caso, la familia, en este caso será Arial. Bien, vamos a incluirle unas etiquetas label. Bien, vamos a ir al panel de la izquierda y aquí tenemos este elemento, label. Vamos a ir agregando una etiqueta label por cada campo de texto. Muy bien, también podemos modificar los estilos de estas etiquetas label. Vamos a dirigirnos al cuadro de diálogo y a los estilos. Vamos a afectar a todas las etiquetas label. Así que accedemos al nombre de la clase, que es QLabel.
Muy bien. Por ejemplo, el color de la fuente, que sea de color blanco. El tamaño de la fuente, que sea, por ejemplo, 14 píxeles. Bien, y lo dejamos tal cual. Bien. Bueno, vamos a modificarlo, vamos a agrandar las etiquetas label para que se vea todo el texto. Seleccionamos el elemento y arrastramos para agrandarlo. Ok. Bien, vamos a agrupar estos elementos en un layout. Bien, simplemente seleccionamos todos los elementos y vamos a utilizar un layout grid. Bien, vamos a hacer clic en aquí en el menú de herramientas que podemos ver aquí arriba. Vamos a hacer clic en esta opción. Bien, y podemos ver cómo se han agrupado todos los elementos en un layout. Ahora podemos, como podéis ver, ir cambiando sus dimensiones. Bien, ahora, bueno, supongamos que queremos tener unos campos de texto un poquito más grandes, es decir, cambiar su altura. Pues simplemente iríamos a las hojas de estilo. Desde el objeto en diálogo. Bueno, aquí no, aquí me he equivocado. En Style Sheet, ok, aquí está. Bien. Y bueno, pues simplemente iríamos a la clase QLineEdit y le incluiríamos la propiedad 8. Y por ejemplo le vamos a dar una altura de 30 píxeles. Ok, podéis ver cómo se ha modificado. Muy bien. Ok, podemos hacer que el layout ocupe el 100% de la superficie del cuadro de diálogo. Es decir, seleccionamos el diálogo y hacemos clic nuevamente en Layout in a Grid, en un grid. Bien, y podemos ver cómo ocupa todo. Y se ajusta al tamaño de la ventana. Muy bien, para retroceder, cuando hemos hecho unos cambios y no nos han gustado, pues simplemente hacemos clic en la tecla Control más Z. Bien, y volvemos al estado anterior. Muy bien. Bien, vamos a agregar también, por ejemplo, un botón. Bien, vamos a la parte superior del widget box y vamos a seleccionar, por ejemplo, Push Button. Bien, aquí ya tenemos el botón. Y bueno, esta vez vamos a cambiar las propiedades CSS a través del nombre del botón. Bien, tenemos seleccionado el Push Button, pues vamos a darle un nombre a este objeto. Por ejemplo, lo vamos a llamar botón. Bien, vamos al diálogo, seleccionamos el diálogo y nos vamos a la hoja de estilo. Bien, y vamos a acceder al nombre, que hemos dicho que se llama botón. Aunque previamente vamos a incluir el nombre de la clase, que es QPushButton y 2 puntos. Bueno, no, realmente no son 2 puntos, se utiliza se utiliza la almohadilla. Ok. Muy bien. Primero el nombre de la clase y luego el nombre del objeto, incluyéndole una almohadilla al principio. Bien, vamos a darle un color de fondo.
Por ejemplo, negro. Un color de fuente, por ejemplo, blanco. Y un tamaño de fuente, por ejemplo, 16 píxeles. Bien, y hacemos clic en OK. Bien, y ahora aquí lo podemos ver. Bueno, vamos a cambiar las dimensiones del botón para que sea bien. Muy bien. Por ejemplo, queremos que al pasar el mouse sobre el botón cambiemos el color de fondo. Bien, pues volvemos a la hoja de estilo y haremos lo siguiente. Incluimos el nombre de la clase, almohadilla, el nombre del objeto, que en este caso es botón. Y bueno, lógicamente en 2 puntos y el evento over. Ok, y el color de fondo que le vamos a dar, que sea por ejemplo naranja. Bien, hacemos clic en OK. Ahora pasemos el ratón y bueno, aquí lo podemos ver. Podríamos haberle quitado el border al elemento, simplemente vamos al botón, al elemento y incluimos la propiedad border 0. Ok, ahora el botón aparece sin borde. Muy bien. Podríamos ir cambiando el texto a los elementos. Por ejemplo, a este ya es incluirle el texto enviar. Y a las etiquetas label igual. Por ejemplo, campo 1. A la siguiente, campo 2. Y al siguiente, campo 3. Podríamos mover todos los elementos, los seleccionamos todos. Y con las flechas del teclado podríamos ir desplazándolo, como podéis ver. Muy bien, ahora vamos a utilizar esta plantilla para ejecutarlo con un script Python, esta plantilla UI. Vamos a guardarla. Bien, vamos a ir al escritorio, a la carpeta PyQt, a la misma carpeta main window y lo vamos a guardar aquí, por ejemplo, como style sheet, porque ya hemos estado viendo sobre todo las hojas de estilo. Bien, en el capítulo anterior recuerden que creamos este script llamado abrir diálogo, donde teníamos aquí esta clase para abrir un cuadro de diálogo. Bien, vamos a asignarle esta plantilla UI a este cuadro de diálogo. Bien, vamos a incluir Wik para poder manejar archivos WIC. Bien, y simplemente pues se lo asignamos a este cuadro de diálogo. Que lo hemos llamado style sheet.ui. Ok. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a guardar y vamos a ejecutar este script que bueno, ya vimos en el capítulo anterior. Bien, y ejecutamos el script que lo llamamos abrir diálogo. Bien, vamos a abrir el cuadro de diálogo. Ok, y aquí podemos ver cómo hemos incluido la plantilla que hemos creado con el diseñador de Qt.
Para el diseño, como habéis podido ver, es preferiblemente utilizar el diseñador y dejar el código, la parte programable, para más que nada realizar las acciones que se tengan que hacer en el programa. Por ejemplo, si estamos con un formulario donde tenemos que guardar datos a una base de datos, pues dedicarnos más que nada para eso. Y para la parte de diseño, utilizar preferiblemente el diseñador e ir creando los archivos WIP, como hemos podido ver. Y bueno, ya es cuestión de que vayáis viendo pues los diferentes elementos que hay por aquí, que como podéis ver hay muchos, y ir probando con las diferentes herramientas que proporciona. Muy bien, pues por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente